Juan capítulo 6, versículo 16 dice la palabra del Señor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Bueno, este pasaje es muy conocido cuando el Señor caminó por el mar y es un pasaje realmente precioso que nos revela grandes verdades en la Escritura, pero no es posible aislar un texto, mis queridos hermanos. Cuando usted vaya a la Escritura y lea la Biblia, no aísle un texto del resto del contexto inmediato que es el capítulo. Es decir, que no podemos sacar un texto y mirarlo como si fuera algo aparte de toda la narración que está llevando. Ese es un consejo cuando usted lea las Escrituras. Pero de igual forma tampoco lo puede sacar del siguiente contexto, que es todo el libro. Todo el libro. Por lo cual, este milagro que estamos viendo aquí es un milagro muy precioso, muy grande, pero que no podemos alejarlo de todo lo que viene hablando Juan y de todo lo que viene hablando en el capítulo 6 que comenzamos la semana pasada. Por esa razón, si nos centramos en este pasaje y decimos: así como el Señor caminó sobre las aguas, asimismo Dios te permite a ti caminar sobre las aguas de tus problemas, así como Cristo caminó sobre las aguas y no hubo nada imposible para Él, y Él pudo caminar sobre las aguas y no se hundió en las aguas, así tampoco los problemas te van a hundir a ti. Si hablamos de esa manera, estamos alejando el texto de la realidad. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que está hablando el texto. Por lo cual, si hablamos de esa manera, sacaríamos el texto y estaríamos hablando nuestras palabras, mas no las palabras del autor original. Del autor original. ¿Y cuáles son las palabras del autor original? Lo que Juan escribió. Pero más exactamente lo que el Espíritu le reveló a Juan e inspiró a Juan y Juan escribió. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Este pasaje está dentro de un capítulo y aparentemente cuando uno lee los 71 versículos que tiene este capítulo, parece que esta porción se saliera del contexto y uno dice: pero bueno, el Señor vino en el capítulo 6 e hizo un milagro, el cual por sobrenaturalmente el Señor alimentó a 25,000 personas aproximadamente, como mirábamos hace 8 días, y lo hizo creando alimentos, como los panes y los peces. Cristo Jesús lo hizo de forma sobrenatural y como decíamos hace 8 días, el propósito era mostrar que Cristo Jesús es esa verdadera comida, es ese verdadero alimento para el alma. Y cuando vamos aquí a este texto, parece que esta porción de estos versículos que hemos leído, de esta narración, se saliera del contexto que está hablando Juan, pero no es así. El capítulo 6 es un capítulo muy especial, pero el capítulo 6 trata de algo muy importante. Hace un tiempo, casi comenzando el año, escuchaba una noticia de un hombre español que se vino aquí a Colombia con el propósito de comprar las preciosas esmeraldas que hay aquí en Colombia. Y él se vino, era comerciante y se vino con ese propósito y llegó al que le vendía aquí en Colombia las esmeraldas y se las compró.
él sacó un artefacto que no sé cómo se llama, se lo puso en su ojo y comenzó a analizar esas piedras y quedó asombrado y dijo, esto es muy precioso lo que estoy viendo. Y compró. Dicen que compró 37 quilates y cada quilate aproximadamente a 13 millones de pesos por quilate. Y compró 37, o sea, más de 400 millones de pesos en esas esmeraldas. Él preguntó a las autoridades y dijo, bueno, ¿cómo puedo sacar estas esmeraldas del país de forma legal? Y ellos le dijeron, bueno, tienes que ir, el primer paso es ir a un laboratorio que certifique que esas piedras que compraste evidentemente son esmeraldas. Él efectivamente fue a un laboratorio especializado en ello, llegó allá, el encargado que analizaba esto cogió la primer piedra, la analizó, la acercó a un artefacto que tenía una especie como de luces infrarrojas y miraba no sé qué cosa analizaba, pero después del análisis exhaustivo que él hizo de esa piedra, él comprobó y dictaminó que era un perfecto vidrio verde cortado. Este hombre se enfureció y dijo, ¿cómo puede ser posible? Así que pasó las siguientes 3 piedras. Y efectivamente era una gran estafa, una mentira y una estafa. Aparentemente a ojos de él era una esmeralda, tenía el color de una esmeralda, estaba cortado de una forma muy preciosa y parecía una esmeralda, pero después del análisis se comprobó que no lo eran, no lo eran. De igual forma, muchos, mis queridos hermanos, parecen ser discípulos genuinos del Señor. Muchos parecen ser, cuando uno los ve, en su forma de hablar, en su forma de vestirse, en su forma de actuar, en su forma de, no sé, de expresarse y muchas otras cosas, parece que fueran verdaderos discípulos del Señor y genuinos discípulos del Señor. Y el pasaje de Juan nos menciona eso. Pero después de examinar, de hacer un exhaustivo análisis de esos aparentes discípulos, se comprueba que son falsos, como esas piedras, como esos vidrios. Eran falsos. Y muchos parecen de esa manera cristianos, mas no lo son. Por esa razón, mis queridos hermanos, es realmente pertinente que nosotros tomemos para nosotros esa exhortación que Pablo le hace a los discípulos en Corinto y les dice, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulos 13, versículo 5, 2 de Corintios 13, 5, Pablo les exhorta y les dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es necesario que nosotros tomemos esa exhortación que Pablo hace de examinarnos, así como este analizador tomó esas piedras y las analizó detalladamente y miró y seguramente comparó con las verdaderas, seguramente tenía un registro de cómo eran unos esmeraldas verdaderas, cómo lucían las verdaderas, y él tomó las falsas y después de analizarlas y comparar con esa muestra verdadera, él comprobó de que eran falsas. De igual manera nosotros debemos examinarnos, no examinar al hermano, sino examinarnos a nosotros mismos y probarnos si evidentemente estamos en la fe. Porque hay muchos que son falsos. Pero Juan en el capítulo 6 nos está mostrando ese modelo perfecto de un verdadero discípulo del Señor. Nos está mostrando 2 cosas el pasaje de Juan 6. Un verdadero discípulo de Cristo y un mentiroso y un falso discípulo de Cristo. Todo eso lo hallamos en 71 versículos de este capítulo. Por lo cual la Escritura nos muestra que hay una realidad en un verdadero discipulado. Juan no solo lo presenta, sino el Señor en todos los evangelios presenta ese hecho.
Por ejemplo, muchos de los discípulos que parecen ser genuinos, pero realmente no lo son, muchos después de algún tiempo, esos van a desertar. Esos no van a durar. Una evidencia de ello se va a mostrar solita por sí misma. Va a salir la real condición de esos falsos discípulos. No van a estar. No van a permanecer. Van a desertar. Por esa razón es pertinente que a la luz de la palabra del Señor veamos lo que significa la realidad de ser discípulo de Cristo. Ser discípulo significa ser un aprendiz y un seguidor. Eso significa ser discípulo. Alguien que está aprendiendo de Cristo y le está siguiendo constantemente. Eso es un discípulo. Marcos, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 13, está hablando de los verdaderos discípulos y dice que los verdaderos discípulos permanecerán hasta el fin. Ellos permanecerán hasta el fin. Esa es una realidad. Por el contrario, los falsos discípulos generalmente harán apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es apartarse. Es decir, un tiempo hicieron una profesión de fe en Cristo, hicieron una profesión de fe en Él, parecían cristianos. Si uno los miraba, uno decía, wow, qué impresionantes son estos cristianos. Yo en lo personal conocí a muchos así, que yo los miraba y me miraba a mí mismo y yo decía, pero yo no soy nada comparado con este gran discípulo de Cristo. Pero evidentemente, un falso discípulo hace una profesión de fe externa en Cristo, pero finalmente él va a terminar apartándose del Evangelio y alejándose de la genuina fe en Cristo. Esto, mis queridos hermanos, no quiere decir que el falso discípulo que hace apostasía, que se aparta, no quiere decir que únicamente diga renuncio a mi fe en Cristo y ya me vuelvo ateo. A algunos les pasa eso, pero no necesariamente es eso. De hecho, en el contexto de la Biblia, hacer apostasía es apartarse del camino genuino y leal de la fe en Cristo y profesar un evangelio falso. Y profesar un falso evangelio. Es decir, conocieron genuinamente la fe, conocieron genuinamente el evangelio, pero se apartaron de este por seguir en pos de otro evangelio falso. Y la palabra nos habla de algunos incluso que harán mercadería de las almas. Harán mercadería de las almas. Porque su Dios es su vientre. Su Dios es su vientre y harán mercadería de las almas. Mire qué terrible la actitud de ellos. Y por supuesto los falsos discípulos terminan apartándose. Juan, hablando de ello, hablando de estos en su primera carta, Juan dice que estos falsos discípulos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, es decir, salieron del verdadero y genuina profesión de fe y del verdadero evangelio de Cristo. Mis queridos hermanos, con toda realidad delante del Señor, es mi deber decirte que no todos los lugares aquí, solo aquí en Pasto, que dicen predicar el evangelio, efectivamente lo están predicando. No todos los lugares que usan la Biblia y abren la Biblia realmente la están predicando. No es así. Mire que la palabra del Señor nos muestra que realmente la apostasía es apartarse de ese verdadero evangelio por seguir uno falso, uno conforme a los intereses nuestros,
Uno conforme a mi interés. Si mi interés es prosperar económicamente aquí en la tierra, si mi interés es prosperar y tener carros y tener fincas y tener que todo en la vida me vaya bien, si ese es mi interés, por supuesto el evangelio que predica la negación a sí mismo, la renuncia a sí mismo, como mirábamos hace 8 días, el arrepentirse de mis pecados para seguir a Cristo, ese no me va a interesar, sino que me va a interesar ese evangelio que dice, ve y trae una ofrenda aquí y Dios te va a multiplicar esa ofrenda 10 veces. Eso me va a interesar. Pero eso no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio, eso es una aberración del evangelio verdadero. Y tan grave es hacer eso que Pablo dice, el que distorsione, el que tuerza el evangelio en Gálatas capítulo 1, el tal sea anatema, sea maldito. Y luego vuelve y repite, si aún yo, dice él, o un ángel del cielo os predica otro evangelio del que han oído, del evangelio verdadero, el tal sea maldito. Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, nos describe que esto de la apostasía, es decir, profesar falsamente una profesión de fe en el Señor Dios verdadero, ser discípulo de Él y apartarse de Él por seguir un camino falso, no es nuevo del Nuevo Testamento. Eso viene desde mucho tiempo atrás. Mire cómo dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, apostasía. Y me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, dice el Señor, y prefirieron cavar para sí cisternas. Usted ya sabe lo que es una cisterna. Almacena agua, pero como no está en movimiento, no tiene un movimiento constante, se estanca ahí, se pudre y se daña. Pero aparte de eso, son rotas, que ni siquiera retienen el agua. Mire la terrible condición de muchos. Se apartan de la fuente de aguas vivas por seguir y cavar para sí cisternas y seguir lo vano y seguir lo falso. Tristemente, muchos de esos discípulos en los que comenzamos hablando que parecen genuinos, realmente no lo son. Y se va a evidenciar ello. Por lo cual, vuelvo y repito, es necesario que nos exhortemos a nosotros mismos y que nos examinemos a nosotros mismos y nos probemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Volvamos a nuestro capítulo de Juan, en el capítulo 6. Todo el capítulo 6, el tema, mi querido hermano, del capítulo 6 es la deserción espiritual, la apostasía espiritual. Esto se observa a lo largo del capítulo. Mire, este capítulo 6 tiene aspectos realmente preciosos en los cuales nos muestra a Cristo siendo la comida verdadera, el pan del cielo. El verdadero pan del cielo nos muestra el capítulo 6, pero a la vez es un capítulo desgarrador y muy triste. Nos muestra a Cristo siendo misericordioso, bondadoso, mostrando esa naturaleza de Cristo de ser compasivo y misericordioso al decirles a la gente y al pueblo, mire, yo soy el pan de vida, el que me come tiene vida eterna. Pero mire por ejemplo el versículo 66, pero es un capítulo muy triste. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. El camino que conduce a la vida es un camino angosto. Pocos le encuentran.
El camino falso que corren los falsos discípulos es un camino ancho y muchos van por él. Mire, a la luz de este gran peligro del versículo 66, que dice de que muchos de los discípulos que estaban con Cristo, mire esto, que fueron alimentados por Cristo al comienzo de este capítulo, que vieron muchas obras de Cristo y oyeron las palabras tan preciosas de Cristo, tan preciosas son esas palabras, que en el Cantar de los Cantares, hablando de Cristo, se dice, su paladar es dulcísimo, todo en él es codiciable. Ellos vieron ese todo codiciable Cristo Jesús. Ellos oyeron de su paladar dulcísimo palabras de vida eterna, y dice el versículo 66, unos de sus discípulos se apartaron y ya no le siguieron. Hicieron apostasía. A la luz de este gran peligro, es necesario que nosotros hagamos hincapié fuertemente en lo que significa ser un verdadero discípulo. Y mire que este milagro en el cual nos estamos centrando, de Cristo caminando sobre las aguas, nos muestra quién es un verdadero discípulo. Vamos al milagro. Pero antes de eso, mis queridos hermanos, los falsos discípulos, ellos buscan milagros. Los falsos discípulos son amadores y buscan milagros. Eso es lo que a ellos les interesa. Buscar milagros. Buscar lo sobrenatural, eso les gusta. Ellos aman las multitudes, los falsos discípulos. Les encantan las multitudes. Por eso donde ven un grupo donde hay muchísimas personas, ellos dicen, bueno, vamos allá. ¿Pero por qué vas allá? No sé, hay un montón de gente. Entonces vamos allá. Así es las multitudes. Ellos adoran falsamente. Incluso mire al final del versículo, por ejemplo, de la narración de la multiplicación de los panes. En el versículo 14 dice que la gente, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. No lo estaban reconociendo en verdad. Y mire lo que dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte él solo. Mire qué sucedió. Las multitudes querían hacerlo rey, pero esa era una adulación falsa. No era un reconocimiento genuino de Cristo. ¿Por qué? Porque más adelante, y lo vamos a ver después, se evidenció que era falso. Ese halago a Cristo era mentiroso. No comprendían quién era Cristo. Pero vamos al milagro en sí. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Para poder entender este capítulo, esta narración de este milagro, es necesario que comparemos, y lo voy a hacer, con Mateo en el capítulo 14 y Marcos capítulo 6, que son los dos pasajes paralelos que hablan del mismo milagro, porque nos dan más detalles. Por ejemplo, dice Mateo en el capítulo 14, versículo 22, que narra este mismo episodio, dice que Jesús, después de que hizo el milagro, Cristo se apartó solo porque no quería que esta gente se apoderara de él para hacerlo rey. Y subió al monte y despachó a toda la gente y se fue al monte a orar, también despachando a sus discípulos. Seguro estos discípulos del Señor estaban emocionados por el milagro que habían visto. Ellos estaban emocionados por la gran multitud que seguía a Cristo y ellos pensaron que por fin su maestro iba a recibir el honor que la gente quería darle. Ellos pensaron que esta era una actitud genuina, pero Cristo, conociendo la realidad de los corazones, entendió el Salvador que este pensamiento era totalmente equivocado y no era genuino. Entonces,
Los discípulos navegaron, dice, por este mar, y entrando, versículo 17, en una barca iban cruzando el mar a Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Según la información de Mateo y de Marcos de este pasaje, nos dice que se desató cuando ellos estaban en el mar, se desató una fuerte tormenta que azotaba las olas y grandes olas azotaban la barca. Incluso nos dicen que ellos remaban con gran fuerza, pero todos sus esfuerzos, y miren, estos eran pescadores experimentados. Mas sin embargo, sus esfuerzos por llegar a la orilla eran totalmente en vano. De hecho, Marcos nos dice que ellos salieron aproximadamente entre las 6 y las 9 de la noche y pasaron horas y horas navegando con gran esfuerzo y no podían alcanzar la orilla. Y aquí dice, y al anochecer descendió sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. El pasaje de Mateo nos agrega que siendo ya las 3 o las 6 de la mañana, ellos habían remado tanto que ningún logro habían conseguido. Y aquí Juan nos agrega que apenas en el versículo 19, apenas habían conseguido navegar como 25 o 30 estadios. Mire, esto es como 3 kilómetros. Estos discípulos experimentados no podían hacer frente a esta situación que les aquejaba en ese momento. Pero mire lo que dice el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Estos vieron a Cristo. Pero incluso Marcos dice que vieron caminar a Cristo de tal manera que sobrepasó la barca en la cual ellos andaban. Y los discípulos no reconocieron a quién veían caminando, de tal manera que dice Mateo y Marcos que ellos aterrorizados de la visión creyeron que era un fantasma y exclamaron: es un fantasma. Mire esto, estaba oscuro y miraron que venía alguien caminando sobre el mar, algo totalmente extraño. Ellos, pescadores experimentados, jamás habían visto algo semejante, porque por supuesto nunca había ocurrido. Y lo primero que pensaron estos discípulos es un fantasma, y se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. Versículo 21. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Mire, ellos llenos de terror, mirando que tal vez era un fantasma, y el Señor, conociendo los corazones de ellos, Él exclama y les dice: yo soy, no teman. Yo soy, no teman. Eso, por supuesto, llenó de confianza sus corazones y le recibieron en la barca. Y ante este milagro del Señor que produjo en ellos gran terror, la cual no había explicación alguna, también Mateo y Marcos agrega que el Señor les dijo: no teman, yo soy. Esto es muy especial. Tan especial fue este acontecimiento para ellos, que Mateo en el capítulo 14, versículo 28, leámoslo, agrega a este episodio otro suceso más que no lo describe el Evangelio de Juan. Mateo en el capítulo 14, versículo 28, dice la palabra del Señor: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, habían visto, parecía que era un fantasma, pero ellos, dice Pedro, atemorizados, y Pedro respondió, después de que el Señor le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Pedro, impetuoso como él era,
Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay algo muy importante en este milagro, y ahorita quisiera que pasemos en este momento a la explicación del milagro. ¿Por qué sucedió este milagro? ¿Por qué ocurrió este milagro? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que comencé diciéndole de los falsos discípulos? Recordemos el contexto. El Señor había dado de comer a 25,000 personas. Esas personas, como miramos la vez anterior, no eran genuinas en su fe, y eso lo evidencia más adelante. Estas personas seguían a Cristo únicamente porque querían un milagro del Señor. Estas multitudes que seguían a Cristo, mire, eran multitudes. Y seguían a Cristo únicamente porque querían ver del Señor un milagro y experimentar un milagro del Señor. Ellos no querían oír de arrepentimiento. Ellos no querían oír de arrepentirse de sus pecados e ir a Cristo. Ellos no querían saber nada de eso, sino que querían seguir a Cristo porque era el milagrero que solucionaba los problemas de esta vida. Haga de cuenta, mi querido hermano, que ellos vieron a Cristo como hoy las multitudes ven a Benny Hinn, a Cash Luna, el milagrero que puede solucionar problemas, entonces sigámoslo. Las multitudes van tras ellos, sigamos tras él. Ellos miraron a Cristo de esta manera e incluso dice el pasaje que quisieron ver, o más bien quisieron hacerle rey. Pero mire qué sucedió. El Señor hizo un milagro muy especial, pero hizo un milagro privado. No lo hizo delante de esa multitud. El Señor hizo un milagro privado. Y el contexto de este pasaje o la explicación de este milagro es la siguiente. Cristo quiso mostrarles a sus discípulos. Mire lo que dice, por ejemplo, volvamos a nuestro pasaje de la narración en Marcos, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 52. En Marcos, en el capítulo 6, donde se narra este mismo episodio, en Marcos, en el capítulo 6, mire cómo estaban la actitud de los discípulos del Señor. Marcos 6, 52, dice: aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire que ni aún los discípulos comprendieron el milagro, ni aún sus discípulos entendieron que Cristo, al dar de comer a esa multitud, Cristo lo que les quería decir: miren, yo soy la verdadera comida. Ellos no entendieron. Y ellos se sumaron a esa gran multitud de gente incrédula que quería hacer a Cristo rey equivocadamente. Ellos dijeron: no, pero qué precioso, las multitudes siguen a Cristo. Pero Cristo hizo un milagro privado para ellos. Cristo quiso mostrarles a ellos su deidad. Quiso mostrarles a sus discípulos incrédulos aún. Cristo quiso revelarse a ellos y mostrarle quién es Él. Mire, esto es algo muy especial. Este fue un milagro solo para los discípulos, no para la multitud. Mis queridos hermanos, no es posible conocer a Cristo efectivamente con los corazones endurecidos. Ellos tenían el corazón endurecido y vieron a Cristo hacer un milagro y no entendieron el milagro.
y ellos aún no creían efectivamente en Cristo. Mis queridos hermanos, estos discípulos aún no eran genuinos discípulos, pero el Señor quería hacer de ellos verdaderos discípulos. No es posible reconocer a Cristo con corazones endurecidos. Mi querido hermano, para efectivamente conocer a Cristo, se requiere que Cristo mismo se nos revele a nosotros. Para que tú y yo podamos conocer efectivamente quién es el Señor Jesucristo, se necesita que Él se nos dé a conocer a nosotros, que Él se nos revele a nosotros. Y ese es el propósito de este milagro que el Señor hizo de caminar sobre las aguas. Cristo quería revelarse de forma especial a sus discípulos incrédulos para hacer de ellos verdaderos y genuinos discípulos. Y que no sean como esos falsos discípulos, como esa multitud de falsos discípulos que le seguían. Esto, mis queridos hermanos, de que Cristo se revela especialmente para que podamos nosotros conocerle, es algo que está en todos los evangelios. Por ejemplo, acompáñame a Mateo en el capítulo 13. Mateo en el capítulo 13, esto es igual con las parábolas. Nosotros sabemos que el Señor enseñaba en parábolas. Y en Mateo en el capítulo 13, versículo 10, sus discípulos le preguntan al Señor. Entonces, Mateo 13, 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Usted ya sabe qué son las parábolas. Si no lo sabe, le voy a explicar. Las parábolas eran enseñanzas que el Señor daba con aspectos comunes de la vida diaria. No eran aspectos complicados, no eran cosas filosóficas, profundas, de los grandes filósofos, no. Él explicaba grandes verdades del Evangelio, pero las explicaba con analogías de la vida cotidiana. El sembrador salió a sembrar. Ellos conocían eso. El pescador echó su red. Ellos conocían eso perfectamente. La mujer tomó una masa de harina y puso levadura en ella. Eso era común para ellos. Pero eran ocultas y la gente no las entendía. Por esa razón, al ver que la gente no entendía las parábolas del Señor, en el versículo 10 se acercan sus discípulos y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les responde y les dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Ese era el propósito. Mire, ¿cuál era el propósito de por qué el Señor hablaba en parábolas? A algunos, a quien Él quería revelarse, las iban a entender. Pero para otros, esos falsos discípulos, oyendo las parábolas del Señor, se iban a endurecer más todavía. Ese es el propósito de las parábolas. Si Cristo no se revela en nuestras almas, nosotros jamás vamos a poder ser genuinos discípulos de Cristo. Y volvamos al milagro. Mire, este milagro es tan especial porque Cristo hizo 4 milagros en uno solo. Por ejemplo, el primer milagro es que Cristo caminara sobre el mar. Él suprimió las leyes de la gravedad. Él suprimió todas las leyes de la naturaleza porque Él controla todas esas leyes para propio beneficio y para gloria de Él. Él caminó sobre las aguas.
No solo Él caminó sobre las aguas, sino que el segundo milagro es que hizo que Pedro también caminara sobre las aguas. Pero en tercer lugar, Él mismo se reveló como Señor en la tempestad, y Él al subir, dice la Escritura, que Él al subir a la barca se calmó la tormenta y los vientos. Y en tercer lugar, mira que es muy especial porque Él muestra dominio sobre toda su creación, ya que Él mismo al entrar a la barca, sobrenaturalmente la barca llegó a la orilla. Si tú lees detenidamente las 3 narraciones de los evangelios, sucedió eso. Estaban en lo profundo del mar, el Señor subió a la barca y sobrenaturalmente la barca se encontró en la orilla. Esa es la grandeza del Señor. Y es que este milagro, mi querido hermano, muestra la gloria de Cristo, la gloria y la grandeza de Él. Cristo Jesús es Dios. No es nada menos que Dios. Cristo Jesús es Dios por las obras que Él hace, por los actos gloriosos que Él hizo, porque sobrenaturalmente Él venció las leyes de la naturaleza, porque Él es Señor de la naturaleza. Dice la palabra en Juan, como en Colosenses, como en Hebreos, que Él creó todas las cosas. Y como Él creó todas las cosas, Él es Señor de toda su creación. No solo Él creó todas las cosas, dice Hebreos, sino que Él hace que todas las cosas subsistan. Porque Él es Señor de su creación. Y mire, y volvamos a nuestro pasaje de Juan. Mire lo que dice el versículo 20, es tan especial. Él les dijo, yo soy, yo soy. Esta afirmación de Cristo de yo soy es la misma afirmación que Dios dio cuando se mostró ante Moisés en Éxodo. Y Dios le reveló a Moisés y le dijo, te voy a revelar mi nombre. Y Dios se reveló con el nombre que él tenía. Y dijo, el yo soy. Dios mismo, el verdadero nombre de Dios es yo soy. Y cuando el Señor, al caminar sobre el agua y decirle a sus discípulos sin fe y atemorizados, no temáis, yo soy. Él se estaba identificando a sí mismo como Dios, Dios mismo. Mis queridos hermanos, Cristo es Dios, es Señor. Por eso Él es el único digno de ser honrado. Los martes estamos estudiando sobre Él como mediador. Él es el único mediador. Mire, Cristo Jesús es Dios y eso debe quedar claro en nuestras mentes, así como quedó claro en las mentes de ellos. Tan claro fue esto para ellos, que ellos ese día entendieron lo que era verdaderamente ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo, en primer lugar, es aquel que reconoce a Cristo Jesús como Señor sobre todo, como Dios, y se somete automáticamente al gobierno y a la autoridad de Cristo. Ese es un verdadero discípulo. Y como lo reconocen a Él como Señor, renuncian a todo por seguir a ese Señor. La Escritura compara, Cristo habló de 2 parábolas que comparan esta gran verdad. El reino de los cielos, en otras palabras, el hallar a Cristo es como aquel hombre que cavaba en la tierra y encontró un tesoro y luego fue y vendió todo lo que tenía para adquirir ese campo y hacer suyo ese tesoro. O es como aquel hombre que buscaba buenas perlas y un día encontró una perla tan preciosa y de tanto valor que vendió todo lo que tenía y todas las demás perlas por adquirir esa perla preciosa. Ese es Cristo Jesús. Ser discípulo de Cristo es como en palabras de Juan mismo en su primera carta que dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos
contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Menos que eso es ser un falso discípulo. Es ser un falso discípulo. Pero hay una característica más de los discípulos. Mire lo que dice el texto en Juan. El versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Pero quisiera que leamos el pasaje paralelo a este de Mateo en el capítulo 14. Mateo agrega otros detalles más. Mateo en el capítulo 14, versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo que no hicieron después de la multiplicación de los panes y los peces, después de que Cristo se les reveló especialmente a ellos, como respuesta al Señor, y la respuesta de un verdadero discípulo es adorar a Cristo. La respuesta de un verdadero discípulo, la única respuesta apropiada a la revelación de Cristo Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria, es caer de rodillas delante de Él en adoración. Es caer de rodillas delante de Él, porque Cristo mismo habló y dijo que a Él toda adoración debe ser rendida a Él, a Cristo Jesús. Mire, Jesús es digno de la misma fe que se le debe a Dios el Padre, del mismo amor que se le debe a Dios el Padre. Cristo es digno de todo reconocimiento que conlleva adoración, y un verdadero discípulo es un adorador. Mire el ciego del capítulo 9 de Juan. Fue sanado y terminó postrado a sus pies adorándole. Mire la mujer pecadora a la quien el Señor liberó, terminó adorándole. Mire a Zaqueo, este pecador que se arrepintió, terminó adorando a Cristo. Mire la mujer con flujo de sangre, terminó adorando a Cristo. Y adorar no es solamente cantar, adorar es postrar nuestras vidas delante de Él. Es postrar nuestras almas delante de Él. Y la adoración, por supuesto, involucra obediencia. ¿Por qué se dio este milagro? Este milagro se dio porque Cristo quería revelarse a sí mismo como Dios a sus discípulos, para que sus discípulos, después de haber visto la gloria de Cristo como Dios, terminaran reconociendo y volviéndose en verdaderos adoradores de Cristo y en verdaderos discípulos de Él. Si hay alguien aquí que hoy no ha reconocido a Cristo como Señor, que a pesar de que tal vez haya vivido tantos años como cristiano, mire, ese es mi testimonio. ¿Sabe cuál es mi testimonio? Mi testimonio no es el haber estado borracho tirado en las calles. Mi testimonio no es el haber estado en una cárcel por haber matado o hecho algo. Mi testimonio es mucho peor. Es haber creído hipócritamente que era cristiano cuando no lo era. Mi testimonio es peor que el de cualquier homicida. Es que yo levantaba las manos diciendo que era cristiano cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero, mis queridos hermanos, si hay alguien aún que ha profesado una aparente profesión de fe, pero realmente nunca ha ido a Cristo en arrepentimiento, nunca ha reconocido su necesidad de un Salvador, si nunca ha ido a Él, es necesario que vayan a Cristo y le reconozcan como su Señor, que miren la grandeza de Cristo como Dios y que miren su necesidad de Él, de Cristo para salvación. Vayan a Cristo.
Cualquier acto, cualquier obra religiosa que alguien pueda decir, pero ¿cómo yo he servido tantos años? Pero ¿cómo yo no he ido nunca a Cristo? Yo nunca he pecado porque siempre he leído la Biblia. ¿Cómo el Señor no me va a recibir en la salvación eterna? Esas obras son como edificar en cimientos de espuma. No duran, no son nada. Lo único que necesitamos para presentarnos delante de Dios aprobados es por medio de Cristo, es ser revestido de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu obra delante del Señor? Nuestra única obra debe ser haber creído en Cristo Jesús para salvación. Que el Señor nos mire revestidos de Cristo, vestidos de Él, y aquellos creyentes que ya han conocido a Cristo, que ya han ido a Él y realmente ya son salvos, debemos vivir una vida conscientes de que debemos estar rendidos a Cristo. Mire, esto es para ustedes, niños también. No su niñez les da entrada al reino de los cielos. No porque sean niños, el reino de los cielos está abierto para ustedes, sino que ustedes deben creer en Cristo Jesús también. Cristo Jesús es Salvador de los niños, de los jóvenes y de los viejos. Cristo es un precioso y suficiente Salvador. Por lo cual, para nosotros los creyentes se requiere, como dice Pablo en Romanos, que presentemos todos los días delante de Él un culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Es que yo realmente y conscientemente vivo a los pies de Cristo, consciente de que necesito de Él, necesito de su gracia. Este milagro, mis queridos hermanos, tan precioso, lo que hace es revelar la gloria de Cristo, revelar el esplendor y la magnificencia de Cristo y la satisfacción que haya el alma cuando llega a Cristo. Sus discípulos angustiados, pero cuando vieron a Cristo revelado a sus ojos, dice Juan, lo recibieron en su barca. Mateo dice, y le adoraron. Eso es lo que hace un discípulo. Recibe a Cristo y le adora a Cristo. Oremos al Señor.